Es la imagen histórica del fiscal general del Estado, que es el máximo responsable de la persecución de los delitos, declarando en el Tribunal Supremo como imputado por un presunto delito. Álvaro García Ortiz llega a este día sin haber dimitido y con el respaldo sin fisuras del Gobierno en pleno. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. El fiscal general niega haber filtrado él el correo con los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso y dice que tampoco dio instrucciones a nadie para que lo filtrara. Intenta desmontar la versión de la Guardia Civil, que sí que atribuye a Álvaro García Ortiz una participación preeminente en esa filtración. Ortiz también ha justificado el borrado de los mensajes de su móvil. Solamente ha respondido hoy a las preguntas de su abogado. Llama la atención que la Fiscalía hoy Pedro Callejas no haya querido interrogarle. Y lo que alega a la fiscal para no haber querido interrogar a su jefe aquí esta mañana es que considera que el registro que se produjo en la Fiscalía General del Estado fue ilegal. García Ortiz se ha negado a responder a las acusaciones, incluso al juez, al que le ha reprochado directamente tener ideas preconcebidas sobre lo ocurrido. Junts presume hoy de una nueva concesión, y esto un día después de haber rescatado a Pedro Sánchez. Míriam Nogueras anuncia hoy que la 2 en Cataluña, de Televisión Española, emitirá íntegramente en catalán en un plazo de 2 años. En Junts se jactan también de que el Gobierno se pliega siempre a sus exigencias. Y a pesar de todas las presiones que han ejercido sobre nosotros, todo tipo de falsedades que se han distribuido, nosotros hemos mantenido nuestra posición. En la Moncloa quieren limar asperezas con Junts y quitan importancia a los cambios en el decreto ómnibus que dijeron que nunca harían. Se han olvidado ya de los insultos de hace unos días y ahora en el Gobierno prefieren hablar de cariño. Bueno, cariño hubo porque llegamos a un acuerdo. O sea, no hay ninguna duda de que hubo un momento de cariño y un momento de acercamiento de las posturas que hizo que llegáramos a un acuerdo y que hoy los pensionistas estén tranquilos. Finalmente se aprueban 29 medidas en lugar de las 80 iniciales. Sí están dentro la subida de las pensiones o los descuentos en el transporte. Fuera se quedan las ayudas al coche eléctrico o las bonificaciones por hacer reformas en nuestra casa para ahorrar energía. 90 días han pasado ya de la catástrofe de Valencia. Desde el aire, a vista de dron, se observa un cambio evidente, sí, pero a ras de suelo se siguen apreciando enormes carencias. 3 meses después, la zona cero, esa todavía no se ha recuperado. Sandra Izquierdo. Sí, de hecho todavía hay 28 localidades que siguen en nivel 2 de emergencia. Eso significa que todavía es necesaria ayuda externa para poder hacer frente a la reconstrucción. Los efectivos siguen trabajando en la retirada de coches, limpieza de garajes. Hay 26 que continúan llenos de lodo y muchas familias que siguen sin poder volver a sus casas. La situación ha avanzado, pero todavía queda mucho por hacer. Los afectados piden que no se les olvide. Y 3 meses después, las ayudas a los afectados por la Dana siguen llegando con cuentagotas. De las aprobadas por el Gobierno central, solo se han repartido el 11,5%. La Generalitat ha abonado la tercera parte de las suyas. Donald Trump ha dejado fuera a nuestro país, a España, de su primera ronda de contactos. En estos últimos días, la Casa Blanca ha contactado con 9 gobiernos europeos, incluso con Marruecos. Para ellos, José Ángel Abad, no somos prioritarios en este momento. La buena noticia es que Estados Unidos no parece tener ninguna razón negativa para hablar con urgencia con España, pero a la vez España no está entre los aliados con quien Estados Unidos quiere coordinarse cuanto antes. Sandra. Y esta imagen de hoy, taxistas de toda España han intentado colapsar el tráfico de las grandes ciudades. Han organizado marchas lentas para protestar por la subida de los seguros. Denuncian que las pólizas se han encarecido hasta un 300% y piden que intervenga el Gobierno. Señor García Ortiz, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo afronta la declaración? Es otra de esas imágenes inéditas, nunca vistas hasta hoy en nuestra democracia. El fiscal general del Estado acudiendo al Supremo para declarar como imputado, como investigado por revelación de secretos. Ha declarado durante 1 hora y media aproximadamente. Álvaro García Ortiz ha contestado hoy solamente a su defensa, a la Abogacía del Estado. Él niega que haya filtrado correos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Ha explicado que suele borrar contenidos de su móvil y que ha cambiado 6 veces de teléfono en los últimos años por seguridad, porque dice que contiene información sensible. Pedro Callejas.
De hecho, dice que nunca pensó que se llegaría a ordenar un registro en la sede de la Fiscalía General del Estado, que es donde se realizó el clonado de su teléfono móvil. Esto es lo que ha alegado esta mañana aquí la fiscal del caso para no querer interrogar a su jefe. Álvaro García Ortiz asegura que nunca ha realizado ninguna filtración, asegura también que tampoco ha dado la orden de realizar esa filtración a terceros. Todo esto lo ha dicho en respuesta a las preguntas de su abogado, porque se ha negado directamente a responder a las preguntas del magistrado. Le ha reprochado tener ideas preconcebidas sobre lo ocurrido. Las filtraciones a periodistas y al entorno del gobierno. El fiscal general del Estado lo niega todo. En su declaración apunta a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Insinúa que podría haber filtrado ella los correos del abogado del novio de Ayuso. Desmiente además esta conversación que, según Lastra, mantuvieron. Álvaro, ¿lo has filtrado tú? Eso ahora no importa. Argumenta que ningún fiscal habla así a su superior. Sobre el borrado de datos de su teléfono móvil, justifica haberlo cambiado hasta en 6 ocasiones por motivos de seguridad. El gobierno sale hoy en su defensa. El Partido Popular está atacando sin piedad a un fiscal que contó la verdad y persiguió el delito, fíjese. Aseguran que los populares pretenden desviar el foco. Toda una cortina de humo para encubrir la verdad. Tengo la sensación muchas veces de estar frente a un escenario paranormal. Me da una sensación de impunidad brutal, me da miedo. El PP acusa a Sánchez de intentar controlar el Poder Judicial. Una utilización maniquea, escandalosa. Es de tal gravedad. Y exigen que el fiscal tendría que haber dimitido hace mucho tiempo. Dé un paso al lado. Ya se puede leer hoy en el BOE el decreto con todas las medidas sociales que han pactado el Gobierno y Junts. De las 80 iniciales que contenía el decreto Ómnibus, han quedado al final 29. Carles Puigdemont se jacta hoy de haber conseguido que Pedro Sánchez se pliegue a sus exigencias. Finalmente el gobierno español ha entendido que no podía gobernar de esta manera y que, a pesar de todas las presiones que han ejercido sobre nosotros, todo tipo de falsedades que se han distribuido, nosotros hemos mantenido nuestra posición. Además, Junts se ha puesto hoy otra medalla. Anuncian un acuerdo con el PSOE para que La 2 en Cataluña, el canal público de televisión, emita íntegramente en catalán. La 2 serà íntegrament en català. Oferta en castellà en tenim moltíssima. En català no. Y vale la pena. El Gobierno ha cedido a la presión de Junts y ahora el Partido Popular se ve obligado a tomar una decisión delicada, apoyar o no apoyar el decreto con medidas sociales. Recuerden ustedes que ese decreto incluye la cesión del palacete del PNV, algo a lo que los populares se negaban. Lucía Gutiérrez, ahora el PP anuncia que votará a favor del decreto por los pensionistas. El PP cree que el Gobierno no merece ninguna confianza, pero que los españoles no tienen la culpa de eso y de ahí su voto a favor en este decreto. Aún así, reprochan a Sánchez que haya preferido negociar con Waterloo que con Génova un decreto que ahora el Congreso tiene un mes de plazo para convalidar y que saldrá adelante con una amplísima mayoría. Si no hay cambios de última hora, solo Vox no votará a favor y por eso se felicita hoy el Gobierno por su capacidad para llegar a acuerdos. El Gobierno saca pecho del acuerdo con los de Puigdemont. El escudo social íntegro. Porque aunque hayan sudado la camiseta, hay que empezar a normalizar lo que ya es normal. Diálogo, diálogo y diálogo. Consideran que hoy los ciudadanos pueden respirar tranquilos. 12 millones de pensionistas, estén tranquilos. Quitan importancia al coste político de admitir la tramitación de la cuestión de confianza. No vincula, no tiene efectos jurídicos. Porque aprobar este decreto es volver otra vez a confiar en este Gobierno. Junts acepta que no tenga consecuencias, pero les sirve. Servir políticament i tant que servirà. Aunque insisten en que pedirán más. Pedro Sánchez ha mogut el cul? L'ha de moure molt més. Pero sigue el diálogo hacia los presupuestos. Tenemos posibilidad de seguir encontrándonos. Los populares han confirmado que apoyarán este nuevo decreto. Primero hay que leerlo, pero siempre hemos dicho que sí a las pensiones. Pero reprochan a Moncloa. Tenemos un mercado persa. Que hayan preferido seguir atados a Puigdemont. Sánchez podría haber elegido un voto gratis del Partido Popular. Aznar cree que en el acuerdo hay cuestiones de las que no se ha informado. La verdad, Javier Gallego, es que Puigdemont tuvo ayer en ascuas al Gobierno hasta el último momento para dejarle claro su poder. Sí, Sandra, a las 9:30 de la mañana estaba convocado ese Consejo de Ministros, pero se va retrasando a la espera de que 4 ministros consigan el ok de Puigdemont a ese decreto y también del resto del grupo. Son Monteros, Bolaños, Urtasun, Isabel, Rodríguez, que hablan con el entorno del prófugo. A eso de la 1 de la tarde consiguen el visto bueno. Es entonces cuando se anuncia la rueda de prensa de Pedro Sánchez.
No ha sido fácil llegar hasta aquí. Conseguir que el decreto se refleje en el BOE implicó horas de conversaciones, largas y recíprocas llamadas entre el Gobierno y Junts, idas y venidas en Moncloa. Fue una mañana intensa, no podemos ocultarlo. También lo fue la madrugada. Bien entrado el lunes, en la tarde-noche del lunes. Intensa y a la vez frenética. Desde las 9:15 de la mañana el Gobierno al completo se encontraba en Moncloa. Todos esperando, todos pendientes. Hasta el último minuto. Hasta el último balón. Montero, Rodríguez, Urtasun y Bolaños formaban esta vez el equipo negociador. Ando por ahí siempre. Cada uno ejerciendo su cargo, haciendo valer su rol. El señor Urtasun, creo que con mucha intensidad. Hasta que encontraron la alternativa, el punto de equilibrio para contentar a Junts. Sometimiento no, lo que hay lógicamente es una situación de complejidad y de dificultad. El acuerdo se cierra poco antes de la 1. Es entonces cuando se retoma el Consejo de Ministros, cuando se redacta el texto y cuando los medios pueden volver a entrar en la sala de prensa. 2:30 llega el anuncio. Un nuevo Real Decreto Ley Social. Fumata blanca, puente reconstruido con Puigdemont. Vamos ahora a lo relevante, a lo que interesa a los ciudadanos. ¿Qué medidas al final salen adelante con este decreto recortado? No va a haber que preocuparse por las pensiones, van a subir el 2,8% que estaba previsto y también algo importante, se van a mantener los descuentos al transporte. ¿Pero sube o no sube la pensión al final? Pues se lo explicamos. De momento, en la siguiente paga sí seguirán teniendo la subida del 2,8%, así que no se preocupen. Y también lo van a notar los que cobren la pensión mínima o el ingreso mínimo vital. Bueno, ¿y qué va a pasar con el transporte público? También está incluido en el decreto. Se mantienen los mismos descuentos hasta junio y entra en vigor ya mañana mismo. La que queda paralizada por ahora es la subvención al coche eléctrico. Si estaban pensando en comprarse uno como este, sepan que se van a quedar sin la ayuda de hasta 7.000 euros. Y tampoco darán dinero para instalar puntos de recarga, aunque podría cambiar en las próximas semanas. Atención, también se quedan fuera las ayudas y deducciones por cambiar las ventanas o hacer alguna reforma en casa para ahorrar energía. No entran. Pero para las familias vulnerables sí sigue en marcha el bono social y la prohibición de cortar los suministros. Y ojo, habrá avales para los propietarios, pero tienen que poner un precio asequible. Y solo si lo alquilan a menores de 35 o a vulnerables. El gobierno se hará cargo de las mensualidades que dejen a deber los inquilinos y de los posibles desperfectos que puedan dejar en el piso. Pues de esto vamos a hablar precisamente. La realidad es que los inquilinos morosos deben cada vez más dinero a los dueños de las casas que ocupan. De media, deben unos 8.000 euros al año, unos 7 meses de alquiler. Hemos hablado con varios afectados por este gran problema. No nos podemos acercar porque como nos vean podemos tener algún percance. Juan tiene miedo, no se acerca a su casa. El primer año cobró el alquiler, pero hace 4 que no recibe ni un euro. Su inquilino se declaró vulnerable. No se iban a marchar, que su padre podía estar ahí un montón de tiempo sin pagarme y es lo que están haciendo. Él paga la hipoteca de esa casa y paga un alquiler para vivir con su familia en otra. Yo a día de hoy ya pues no tengo dinero. Carmen denuncia así que el inquilino tampoco le paga. Le dan la vulnerabilidad. Ella contrató un detective para demostrar que sí trabaja, que tiene dinero para el alquiler. Llevó las pruebas a Asuntos Sociales. Y me dijeron que ellos no podían hacer nada, que no hacían seguimientos ni nada de nada. A Inma le deben 25.000 euros. Mucho sufrimiento. Se han parado hasta 1, 2, 3 y 4 veces los desahucios por cualquier motivo que consideren. Me ha costado muchísimo, económicamente, psicológicamente. ¿Por qué? Porque he recuperado mi casa. 5 años ha tardado. Vamos con más titulares. Reyes Maroto, la exministra de Industria y de Turismo, Javier, ha ido esta mañana al Senado a la comisión de investigación del caso Koldo y allí le han preguntado por sus vínculos con Víctor de Aldama. Sí, Sandra, y la mayoría de las preguntas han girado en torno a este mensaje. Se lo envió Maroto a Aldama en plena actividad de la trama. Buenos días, Víctor, y disculpa el retraso, le decía Maroto. Le he pasado tu contacto al director de Tour España y lo ven. Maroto ha asegurado que no recuerda si conoció personalmente a Aldama. ¿Usted sigue teniendo o borró las conversaciones que tuvo con Aldama o como el fiscal general del Estado las ha borrado? No tengo ningún contacto con el señor Aldama. Le estoy preguntando si en el móvil que usted lleva en estos momentos sigue teniendo la conversación con Aldama. No lo tiene, perfecto, por lo tanto la borró. La borró, no, es muy sencillo. Ahora mismo no tengo el contacto perfecto, del señor Aldama. muy bien. Y Antena 3 Noticias ha tenido acceso a este mensaje entre Aldama y Carlos Moreno, el jefe de gabinete de María Jesús Montero, en Hacienda. En él, Aldama le pide aplazar una deuda tributaria de más de $500.000 de euros.
Y más de presunta corrupción. Hoy el diario La Razón desvela que Koldo pudo hacer enganches ilegales de luz y de agua en el chalet de la Alcaidesa, en Cádiz, que disfrutó Ábalos. Todo ocurrió, según Carmen Pano, cuando Ábalos ya estaba cesado como ministro. Fue entonces cuando Koldo fue a la casa con unos amigos y se encontró allí que no había ni luz ni agua. Y más asuntos. La Audiencia Provincial anula el registro que el juez Peinado ordenó en la casa y las empresas del empresario Barrabés. En el caso Begoña Gómez, en su auto, los jueces aseguran que no se puede obtener la verdad a cualquier precio. Y hay también novedades en la investigación de David Sánchez. La jueza pide directamente a Moncloa que informe sobre el puesto que ocupó el asesor que acabó trabajando con el hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Y también esta mañana Javier Lambán ha anunciado su adiós a la política. El expresidente aragonés y varón crítico con Pedro Sánchez deja su acta de senador 2 días después de que la ministra Pilar Alegría haya asumido las riendas del partido en Aragón. Gracias, Javi. Vamos con más titulares. Nuestra economía creció un 3,2% en 2024. Son 5 décimas más que el año anterior y muy por encima de la media de la Unión Europea. Es una buena noticia. Pedro Sánchez lo ha destacado en un acto de Enagas sobre hidrógeno. Y allí ha hecho además un juego de palabras con una frase típica de Trump a favor del petróleo. Trump dice drill baby drill, perfora baby perfora, y Pedro Sánchez hoy sigue a la idea contraria de Trump. Y el modelo funciona. Está dando grandes resultados. Por eso les garantizo que vamos a continuar con esa senda, que nosotros vamos a reafirmarnos en el Green Baby Green. Pues el expresidente Aznar ha estado hoy en Espejo Público y ha hablado largo y tendido sobre Pedro Sánchez y también sobre el papel de España en el exterior. España tiene un problema fundamentalmente político, más que un problema económico, ¿no? España sigue siendo un país atractivo para la inversión, no tan atractivo como debería ser, pero más atractivo que otros países en este momento, y por lo tanto eso justifica cierto crecimiento, más el gasto público. Yo creo que Sánchez es el más leal soldado que ha tenido Franco nunca, ¿sabe? Porque nunca nadie ha necesitado a Franco tanto como Sánchez. En el año 2001, el presidente de entonces, el presidente Bush, el primer país europeo que visitó fue España. Ahora el secretario de Estado, que tiene origen cubano y que habla perfectamente español y que es una persona muy inteligente, Marco Rubio, llama a muchos, pero no llama aquí. Donald Trump tiene muy presente a Marruecos en su política exterior. El país africano ha sido uno de los primeros, de hecho, en recibir una llamada del secretario de Estado americano en su primera ronda de contactos internacionales. Marco Rubio también ha llamado, además de a la capital europea, a la Unión Europea, a estos países, a Francia, Alemania, Italia y a los que hacen frontera con Rusia. España queda fuera de sus prioridades. Hoy también hemos sabido que el primer líder extranjero que será invitado a la Casa Blanca, José Ángel Abad, será el primer ministro de Israel. Y esa concesión a Netanyahu, Sandra, es señal de la buena sintonía entre ambos gobiernos, pero también de la importancia de Oriente Medio para la administración Trump, igual que Rusia y China. Eso ayuda a entender que España no esté entre las prioridades. Pero sobre Europa, una cuestión crucial para Estados Unidos es el gasto militar de los aliados de la OTAN, y eso sí tiene muchas probabilidades de convertirse en un serio escollo entre ambos países. La Casa Blanca, por cierto, piensa que la nueva inteligencia artificial china puede amenazar su seguridad nacional. ¿Y quién está detrás de DeepSeek? Pues es este hombre que están viendo aquí. Liang Wenfeng se llama, tiene 40 años, es ingeniero y rara vez concede entrevistas. Él creó DeepSeek en apenas un año y lo ha hecho solamente con talentos chinos. Es una de las pocas imágenes que hay del creador de DeepSeek. Este joven, Liang Wenfeng, para la televisión de su país, todo un héroe nacional, se formó en China, contrata exclusivamente a los mejores ingenieros de su país y les ofrece los sueldos más altos. Tiene 40 años, licenciado en informática, se hizo rico en 2019. Ganó 13.000 millones de dólares en bolsa utilizando los microchips de Nvidia para detectar qué valores tenían más éxito. Ahora ha creado su propia versión de inteligencia artificial. Pero, ojo, podría ser una copia. OpenAI ha denunciado hoy que su competidora china habría utilizado su programa para desarrollar DeepSeek, vulnerando los derechos de autor. No hay tecnología que no tenga su réplica Made in China. Este es el Tesla original y este el otro, el que viene de Oriente. Por tener tienen hasta su propia Torre Eiffel. Esta, al este de China, tiene 108 metros de altura.
Y bueno, entre tanto siguen los polémicos nombramientos en el gobierno de Trump. Esta tarde el Senado decidirá si aprueba o no a Robert Kennedy como secretario de Sanidad de Estados Unidos. María José Zamora. Sandra, es uno de los más polémicos porque él mismo se reconoce como antivacunas y ha sido muy criticado por los bulos que ha lanzado contra la ciencia. Incluso su prima, la hija del expresidente Kennedy, le califica de depredador y como un adicto al poder. Es la guerra en el clan Kennedy. La hija de JFK estalla contra su primo Robert, el senador antivacunas al que Trump quiere de secretario de salud. No me sorprende que tenga aves de presa como mascotas porque él mismo es un depredador. La orden de Trump de paralizar todas las subvenciones y préstamos federales ha provocado otro terremoto. Un juez ya ha ordenado bloquear la medida y una docena de fiscales lo apoyan. No vamos a tolerar políticas ilegales. 4 gobernadores demócratas también le plantan cara. Eso no es liderazgo, es estúpido, bufonesco e infantil. Por si fuera poco, Trump quiere echar a 2 millones de funcionarios. Les ofrece 8 meses de sueldo a cambio de dimitir. Y todo ello mientras continúan los arrestos masivos y las deportaciones de inmigrantes. Para la Casa Blanca, todos delincuentes. Quien entra ilegalmente a Estados Unidos, por definición, es un criminal. Y así los ha tratado durante su expulsión. Encadenado sin comida. No sabíamos si era de día o si era de noche. Aún peor que un preso. Según datos oficiales, solo ayer la policía detuvo a 969 personas. Y cuando están a punto de cumplirse 3 años de la invasión rusa a Ucrania, los presidentes de los dos países se acusan mutuamente de no querer negociar la paz. El ucraniano Zelensky dice que Putin está haciendo todo lo posible por alargar la guerra. El ruso asegura que quiere negociar esa paz, pero sin Zelensky porque no lo considera un presidente legítimo. Y esto es la India. Allí una estampida deja al menos 30 muertos. Ha ocurrido durante un festival religioso, uno de los eventos más multitudinarios del mundo. El pánico se desató cuando varios asistentes intentaron saltar las vallas de seguridad. La Dana arrasó cerca de 100 municipios en la provincia de Valencia hace hoy exactamente 3 meses y lo que es peor, acabó con la vida de 224 personas. Hoy sobrevolamos Paiporta. Lo que están viendo es imagen en directo de ese lugar, de la zona cero. Ahora el barro pues ya se ha retirado de esos puentes y de las calles que bordean el barranco del Pollo. Pero la imagen sigue siendo espectacular, la verdad. Allí, en las calles de Aldaya, Paiporta, Algemesí o Alfafar, nosotros mismos pudimos ver también la desesperación de cientos de vecinos que lo habían perdido todo. Aquellos días les contamos la tristeza de esos que habían perdido a sus familiares y la angustiosa espera por una ayuda que no llegaba. No viene nadie. Nuestra calle lleva infectada así, vamos con bambollas de pus y todo en las manos. Anoche nos enteramos que nuestros vecinos de delante habían pasado el día entero sin comer, porque no tienen ni luz ni agua. Es muy triste. Había que volver ahí hoy. Hemos vuelto a hablar con ellos para saber si han recibido alguna ayuda. No ha llegado nada. No ha llegado lo del Estado, no ha llegado lo de la comunidad, no ha llegado nada. En esta calle, por ejemplo, a día de hoy todavía estamos faltos de luz por la noche. En nuestra casa, por ejemplo, seguimos sin ascensor a día de hoy, 3 meses después. Pues ya ven ustedes, muchos vecinos siguen desesperados porque 3 meses después, como nos contaban, ni siquiera han podido entrar a vivir a sus casas. Sandra Izquierdo. Sí, muchos afectados siguen instalados en casas de familiares o amigos porque sus viviendas siguen destrozadas. De hecho, se calcula que alrededor de 300 tendrán que ser derribadas. La situación todavía está lejos de la normalidad en muchas localidades afectadas. Lo vemos en puntos como este, en Aldaya, donde, como ven, todavía es visible la huella de la Dana. Pero también en el reparto de comida a pie de calle, en los centenares de edificios que siguen sin ascensor, en las montañas de escombros y coches que se acumulan en los alrededores y también en los negocios que han desaparecido. Por eso, 3 meses después de la Dana, los afectados insisten en que las ayudas deben llegar cuanto antes para que puedan volver a empezar. En pocas horas, está cruzando el agua por la carretera. La Dana cambió el día a día de miles de personas, como Juan. Está todo mojado. Su casa está en ruinas. Siniestro total. Sin ascensores, Antonia, enferma, lleva 3 meses encerrada. Pasan los días y la semana y continuamos
igual. Donde llegó la destrucción, pronto también surgió la solidaridad y ahora el reparto de comida y ayuda continúa. Los conocemos a todos casi, porque llevamos aquí 3 meses. Hay muchas cocinas destruidas aún. Sí que tengo un microondas que me regalaron, pero en el microondas no puedo cocinar. Y faltan muchos comercios locales. Sobre todo la gente mayor y la más desfavorecida que no tiene medios para moverse, todo esto les ayuda. Empresas como el taller de Paco. Nada, necesitamos ayuda urgente. Han reabierto pero no han recibido aún ayudas. No sabemos nada, no tenemos ningún tipo de información. Queda mucho para recuperar lo material, pero hay otras pérdidas más dolorosas. Todos los días son duros, porque mi padre no está, porque no viene. Personas y pueblos enteros llenos de pérdidas, heridas y cicatrices. Desde el primer momento las administraciones prometieron ayudas, pero 3 meses después los afectados se quejan de que no llegan, Teo. Porque el ritmo, Sandra, es muy lento. El Gobierno central comprometió más de 16.000 millones de euros. De esta cantidad, solo ha llegado a los bolsillos de los ciudadanos un 11,5%. Un dato, ha habido 232 fallecidos, pero solo 62 familias han recibido la indemnización. La Generalitat, por su parte, ha repartido la tercera parte de las ayudas. Y respecto a los garajes, de los 900 afectados, todavía quedan 26 por limpiar, aunque muchos siguen sin poder ser utilizados por las humedades o las averías eléctricas. Y Francisco, Javier, Elizabeth y José Javier son las 3 personas que continúan desaparecidas tras la riada. Hoy, 3 meses más tarde, sus familias ya pueden iniciar los trámites judiciales para que se declare oficialmente su fallecimiento y así poder recibir las ayudas que otorga el Gobierno. Los trabajos de búsqueda se desarrollan en una zona de unos 500 kilómetros cuadrados. Desde la delegación del Gobierno aseguran a las familias que van a continuar. Ahora ya podemos empezar a tramitar un poco lo que son las ayudas, porque hasta ahora no se les consideraba fallecidos. Mi madre, por ejemplo, ya podrá pedir la viudedad. Porque al final lo que queremos es justicia, eso es lo que queremos, no pedimos más. Más noticias. Anoche un chico de 25 años murió electrocutado cuando se subió al techo de un vagón de tren en la estación de Lleida y Pirineos. Las imágenes son duras, ya se lo advertimos. El cuerpo de la víctima quedó calcinado al recibir una descarga de 40.000 voltios cuando tocó la catenaria de la vía. Otra persona ha resultado herida leve. Los Mossos investigan cómo se produjeron estos hechos. Anoche, 2 heridos y varios detenidos en estos incidentes en Barcelona tras el desalojo que aquí les contamos de una antigua escuela que llevaba 4 años ocupada. 2.500 personas participaron en esta manifestación que están viendo según la Guardia Urbana. Y hoy los taxistas muestran su enfado por las calles de toda España. Están protestando por el precio de los seguros para el taxi, que según los organizadores de la protesta se ha multiplicado por 4. En Madrid han cortado el Paseo de la Castellana y en Barcelona han realizado una marcha lenta desde el aeropuerto del Prat al centro. Claudia Justes. Así es, una protesta contra los VTCs a los que califican de ilegales. Aquí se han concentrado unos 5.000 taxistas, según los organizadores, y han protagonizado una marcha lenta desde el aeropuerto a la ciudad condal. También se quejan de los precios de los seguros. Algunas pólizas ascienden a más de 3.000 euros. Dicen que así es imposible trabajar. Nos han subido los seguros entre un 300, un 400, un 500%. Yo estoy pagando 3.000 euros más que el año pasado. Llegamos esperando como 20 minutos para un taxi, entonces al final tuvimos que ir para los VTC. Por cierto, tenemos una última hora. Resulta que el Ministerio de Trabajo acaba de llegar a un acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo un 4,4%. Se quedaría, por tanto, el salario mínimo en los 1.184 euros mensuales. Acuerdo solo con los sindicatos. Y vamos ahora con Muface, Teo, porque el Gobierno ha introducido también novedades, ¿no?, en las licitaciones. Sí, Sandra, ha vuelto a mejorar su oferta con 330 millones de euros adicionales. Ascendería a un total de 4.800 millones de euros, un 41% más. Y de esta forma, el Gobierno se acerca a las exigencias iniciales de las aseguradoras privadas. De momento, estas no han confirmado si seguirán en Muface, pero el Gobierno, con la nueva oferta, lo da por hecho. Y María Blasco ha sido hoy destituida del cargo de directora del CENIO. El patronato ha despedido también al director gerente Juan Arroyo por la polémica gestión de la institución.
Ministro comunista y también loco. Así se ha referido el presidente de Ryanair al ministro español de Consumo por poner multas a la compañía por cobrar el equipaje de mano. Pablo Bustinduy ha respondido. La estrategia de Ryanair pasa por el chantaje, la presión, también el insulto, para perseguir sus objetivos, para multiplicar sus beneficios, como hemos conocido, que lo han multiplicado por 10 en el último trimestre. En Francia, varias regiones siguen hoy en alerta roja por mal tiempo y por inundaciones. Estas son las imágenes. Las autoridades temen que la tormenta Ivo empeore la situación. Cerca de 2.000 personas han tenido que ser evacuadas en el norte del país. Y bueno, aquí en España tampoco estamos descansando. Acabamos de despedir a la borrasca Herminia y también ha entrado Ivo. 14 comunidades tienen avisos y sobre todo por viento, con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora. Hoy, lo van a ver, en el País Vasco costaba caminar por la calle. La borrasca Ivo llega con este viento al País Vasco. En Baracaldo había que sujetarse fuerte para no salir volando. Porque no sé cuándo va a parar esto. Esta mujer sale despedida y tiene que agarrarse a otra para no caerse. Los paraguas no sirven de escudo. Yo ya perdí un paraguas por ahora, o sea que... Porque con rachas de hasta 100 kilómetros por hora solo queda refugiarse... Pues el perrito, pues agarrándolo como puedo al pobre. ...y esperar. También lo han tenido complicado para aterrizar y despegar en el aeropuerto de Loiu. Ha sido horrible. Muchas turbulencias. Con 4 vuelos cancelados y los que han llegado... Arriba, abajo, para un lado, para el otro. En la costa de Lugo siguen en alerta naranja con mucho oleaje. Sí, llevamos unos días con muchísimo viento. Por precaución, los colegios están cerrados. Porque había alerta de tiempo. Y con tanta lluvia, embalses como este de Segovia han tenido que abrir las compuertas para aliviar toda esta agua. Pues la lluvia tiene muchísimo que ver con nuestra buena noticia de hoy, que nos lleva al Parque Natural de Doñana. Allí no se vivía un enero tan lluvioso desde hace 10 años. Las marismas tienen este aspecto ahora mismo. Hace solo unos días estaban secas y gracias al agua vuelven a recuperar este verde. VIX, el servicio de streaming de Televisa Univisión, está ya disponible en exclusiva en A3 Player. Es el canal de contenidos en español más grande del mundo y desde A3 Player van a poder ustedes acceder a sus más de 20.000 horas de contenidos en series, novelas, películas y los mejores partidos de la Liga Mexicana en directo. Y bueno, aquí en Antena 3 Noticias estamos de enhorabuena. Somos Premio TikTok 2024 a la educación para el beneficio de la sociedad. Es un reconocimiento que además han recogido nuestros compañeros del Tiempo, que han recibido una mención. Felicidades. Les dejo